Bueno, a los ciudadanos, tal y como hemos hecho en otros debates, en las calles se le ha estado haciendo preguntas relacionadas con los temas que estamos debatiendo. En esta oportunidad se les preguntó si en términos políticos existe la posibilidad de una alternativa en el país frente a los partidos tradicionales. Veamos lo que dicen los ciudadanos. Siempre existe la posibilidad, pero considero que en la coyuntura actual no sería posible. Puede ser que surja, pero no en los momentos, porque ahora mismo para subir un partido político pequeño tiene que preparar su plataforma y no es tiempo todavía de que surja una nueva fuerza que sustituya la fuerza mayoritaria. El pueblo está buscando alternativas, realmente puede ser que aparezca una opción. Lamentablemente se ve que todos se enfocan en el PLD porque realmente es la única opción de poder que se ve, pero puede surgir una nueva alternativa. Muy difícil. ¿Por qué? Porque está todo centralizado en 3 partidos grandes aquí en el país. Los demás, eso de disparate, eso añadiduras, son negocios. Bueno, ahí vemos la opinión de los ciudadanos y les sirve a usted un poquito como termómetro, y precisamente ahora vamos a hablar de un tema que mencionamos en la pregunta anterior, la ley de partidos. En estos días bastante discutida en la opinión pública a raíz de que existen varios proyectos depositados en el Congreso Nacional. Algunas de sus organizaciones políticas incluso tienen representación en el Congreso, y se ha hablado del consenso que hubo y el avance que hubo en la discusión de la ley electoral presentada, la ley de partidos presentada por la Junta Central Electoral, y luego la transformación y la discusión que ha venido después de la presentación de la ley de partidos del Partido de la Liberación Dominicana. Quisiéramos que en sentido general nos digan cómo evalúan ustedes las propuestas presentadas en el Congreso, de qué adolecen y quizás qué no debería faltar. Vamos a empezar por Manuel Matos, representante del partido Alianza País. En primer lugar, yo creo que fundamentalmente hay que enfocar la propuesta del PLD. El PLD en su propuesta pretende regatearle a la sociedad dominicana todo viso de democracia e incluso le niega a su propia militancia la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Yo creo que en ese sentido es parte del proyecto de eternizar el PLD en el poder y garantizar la falta de una opción que posibilite el cambio. En ese sentido, esa propuesta del PLD, que no solamente niega la posibilidad del cambio, sino de la incidencia de su propia militancia en la toma de decisiones, está orientada a constituir una dictadura de poder, de partido de poder, y en ese orden es necesario retomar la propuesta, que creo que es mucho más democrática, de la Junta Central Electoral, y llevar a la discusión al seno de la sociedad de esta nueva propuesta política de ley de partidos. En ese orden se enfoca el problema en reducir la democracia dominicana en la posibilidad de que la gente pueda tener opinión o no opinión, de asumir el discurso del derecho fundamental político, derecho humano, en función de que pueda o no eternar una posición en los medios de comunicación. Pero en el sentido de fortalecer la democracia, en la dirección de una participación de la sociedad, es totalmente negada por la propuesta del PLD. Ingeniero Eduardo Estrella. Sí, en cuanto a la ley de partidos, lo primero es que nosotros hicimos una propuesta a la Junta, sometimos el 1 de agosto del año 2012, que se la vamos a dejar a ustedes aquí hoy. Esa es la propuesta que nosotros sometimos en base a la ley de la Junta Central Electoral. Pero ahí, básicamente, nosotros decíamos en la introducción que lo que tiene que haber verdaderamente en el país es un código electoral donde abarque la ley de partidos y donde incluya la modificación que es urgente a la ley electoral. Porque
a veces la gente misma se confunde con el pueblo, o sea, cree que la ley de partido es una panacea y viene a resolverlo todo. No, la ley de partido es para los asuntos internos de los partidos, pero la ley electoral es la que va a regir las elecciones en el país y los tiempos de campaña. Entonces, en ese tenor, en cuanto a la modificación de la ley de partido, y no sé si aquí de una vez plantear la modificación de la ley electoral o sería otro punto, nosotros tenemos puntos fundamentales. ¿Cuál? La educación de los miembros de los partidos, porque tenemos que partir y que esa propuesta del PLD, y eso también quería decirlo, es un traje a la medida del PLD, y da vergüenza que el Congreso, habiendo tantas propuestas, ha tomado esa como el eje, que es la última que ha llegado. En sí, si ustedes nos preguntaran, entendemos que ese partido en el fondo lo que quiere es que no haya ley de partido, y que si hay, sea una que sea el traje a la medida de ellos. Nosotros hablamos de que los fondos para educación sean un 25%, en vez de creo que un 10% que propone el PLD, en los años no electorales, y en el año electoral que sea un 10%, porque hay que educar la militancia. Nosotros hemos hablado que la elección de los candidatos debe hacerlo por el método que el partido lógicamente escoja, pero que sea de manera democrática. Nosotros planteamos que las autoridades del partido no pueden, los cargos nacionales, durar más de 2 periodos de manera consecutiva. Nosotros planteamos que la distribución de los fondos debe... ¿Periodos de qué largo? No, fíjate, en el Partido Dominicano por el Cambio, bueno decirlo, los periodos son de 2 años de la autoridad partidaria. Y eso ya nosotros lo aprobamos en la última asamblea de nuestro partido, internamente, para hacer una remoción interna dentro del partido. Nosotros en la ley electoral hablamos de la distribución de los fondos que sea 50-50. O sea, 50% de manera igualitaria a todos los partidos y 50% en base a los votos de las últimas elecciones. Porque se le está dando mucho más dinero a los que más tienen y a los que controlan el poder. Eso es parte de no permitir que haya avance en la República Dominicana. Nosotros hablamos que los diputados sean de manera independiente a los senadores. Que los síndicos de distritos municipales sean independientes de los síndicos de los municipios. Ahora mismo los síndicos de los distritos municipales, su cara no se dejan poner la boleta electoral, no aparece la cara del candidato. Entonces los votos de los distritos municipales cuentan en el distrito y cuentan en el municipio. No debe ser el distrito aparte y el municipio aparte. Que cada quien muestre su liderazgo. Y que hay que quitar ese método del home. En el método preferencial de los diputados, nosotros proponemos que sea por mayoría directa. O sea, en una circunscripción, los 5 diputados que más votos saquen, eso vaya, no con arrastre interno de los partidos. Porque es un voto preferencial, entre comillas. Entonces, esa ley tiene muchos puntos como ese que son clave, que nosotros entendemos y hay que modificar. El debate presidencial, eso debe ser un tema obligatorio. Y aquí te estoy mezclando modificación de ley de partido y de ley electoral, porque es que te digo, tienen, cuando tú regular el tiempo de campaña, en la ley de partido tú puedes poner la pre-campaña, pero en la ley electoral tienes que regular la campaña. Nosotros hablamos, supongo, que los jueces de la Junta Central Electoral o los miembros no tienen que ser obligatoriamente ya abogados. O sea, abogados tienen que ser por los jueces del Tribunal Superior Electoral. Pero en la Junta Central Electoral, más bien lo que se necesita son gerentes, ¿entiendes? Con responsabilidad y con transparencia que puedan manejar ese proceso. Maxwell. Sí, yo quisiera recordar que en ocasión de las elecciones del año 2012, visitó el país, jugó un papel en las elecciones, una comisión de observadores de la Organización de Estados Americanos, presidida por el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. A raíz del resultado de las elecciones se sacó a relucir que el informe de la OEA validaba los resultados electorales, y eso fue objeto de un gran despliegue propagandístico de parte del gobierno. Sin embargo, pocos se ocuparon de leer ese informe. Y ese informe dice que las elecciones en la República Dominicana obedecen a un sistema absolutamente inequitativo, donde se abusa de los recursos del Estado, donde no hay condiciones
para que los diferentes candidatos y partidos puedan actuar de forma equilibrada. Incluso, ese es un informe que hace muchos señalamientos acerca de la necesidad de revisar la llamada democracia dominicana. Ahora, dentro de esa necesidad de superar los déficits y las limitaciones de nuestro sistema, uno de los aspectos es el que tiene que ver con los partidos políticos. La primera propuesta de reforma, la primera propuesta de ley de partidos políticos se emitió en el año 1999 desde la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. Son 15 años que se ha pasado bailando ese y otros proyectos de ley de partidos. Y no se ha aprobado por una razón muy sencilla, es que a los partidos dominantes no les interesa que se apruebe no solamente esa ley de partidos, sino que se aprueben modificaciones a la ley electoral que pongan en entredicho el sistema de control que ellos tienen. Todo está montado para que los que dominan sigan dominando. Y en definitiva es por esa razón que la ley de partidos ha sido... los diferentes proyectos han sido relegados. Pero lo que ha pasado a raíz de la discusión de la ley de partidos es un hecho realmente incalificable. Porque, como bien dice nuestro amigo Eduardo Estrella, se presentaron varios proyectos. Uno de ellos fue el de Dominicanos por el Cambio, es decir, muy bien estructurado, que tuvimos la ocasión de discutir con él y los dirigentes de su partido. Y en esos proyectos, finalmente, uno elaborado por la Junta Central Electoral y otros, se trabajaron en una comisión bicameral. Y una vez que ya estaban listos los resultados de esa comisión bicameral sobre la ley de partidos, ¿qué hizo el presidente de la Cámara de Diputados? Disolvió prácticamente la comisión, dijo que había que crear otra comisión y que había que empezar de nuevo. Y fue en esas circunstancias que el Partido de la Liberación Dominicana se apareció con un nuevo supuesto proyecto de ley de partidos, que lo que significa es un retroceso completo con relación a toda la discusión que se había venido teniendo. En realidad, eso forma parte de una tendencia que está muy marcada en la sociedad dominicana de hoy, y es una tendencia hacia la restricción de derechos, hacia el retroceso. Lo que está planteando el PLD hoy queda por detrás del proyecto de ley de partidos que había presentado la propia Junta Central Electoral. Es el más atrasado de todos los proyectos que se han presentado. Representa un retroceso claro y definido con respecto al tema. Pero eso no está solo, porque eso es solamente una parte del asunto. Como bien señalaba Eduardo también, el tema no es ni siquiera la ley de partidos, el tema es la ley electoral. Es decir, ahí donde está el nervio, ahí donde está el fondo de la cuestión. La ley de partidos, en definitiva, la discusión que se está dando, en la forma que se está dando, es en definitiva una entretención. Pero decir, la ley electoral no se ha tocado desde la propuesta de la Junta en el 2011. Pero justamente por eso, el hecho de que no se la toque cuando eso es lo fundamental, nos dice hasta qué punto, es decir, los partidos dominantes, y en particular el partido de gobierno, quieren mantener el control sobre el sistema en la República Dominicana. Si realmente estamos frente a una situación grave, es decir, y agrego, lo más probable es que aprueben un mamotreto de ley de partidos para supuestamente cumplir con el requisito de que haya una ley de partidos, porque había una discusión desde hace 15 años. Yo creo que las cosas caminan en esa dirección, y eso significa otro retroceso democrático para la República Dominicana. Fidel Santana. Sí, creo que toda la sociedad ha estado de acuerdo en la necesidad de una ley de partidos. Ahora, esta ley de partidos, si bien ha estado en debate sectores políticos y de la sociedad civil, varias entidades de la sociedad civil también han aportado propuestas en este sentido, lo que está a la orden del día, más que sembrar expectativas de cambio, nos genera a nosotros muchas dudas y preocupaciones. Nosotros particularmente pensamos que cualquier ley de partidos sustentada en la propuesta corporación, comité político PLD, y aprobada por esta corporación, que es la que controla el Congreso
las dos cámaras, ¿verdad? Sencillamente, más que contribuir a la democratización política, la sociedad dominicana lo que procura es afianzar la hegemonía y la tendencia hacia el partido único, que es lo que ha estado en marcha desde este segmento político de la sociedad dominicana. Nosotros, por tanto, decimos, se necesita una ley de partido que resulte de un debate nacional y de un consenso de todos los actores sociales y políticos. No puede ser la ley que responda solo al interés de la corporación Comité Político PLD. Y esa ley de partidos tiene necesariamente que ir en consonancia con esa modificación de la ley electoral, porque además de regular los partidos, se necesitan las garantías electorales, que son uno de los graves problemas que tiene la sociedad dominicana. No importa si los partidos nos institucionalizamos, nos fortalecemos, nos hacemos transparentes, si no hay garantías electorales, si el fraude y los mecanismos clientelares siguen operando impunemente en la lucha político-electoral en República Dominicana, si no hay sanciones para quienes usan los recursos públicos o para quienes compran votos en las filas en que se están los ciudadanos organizando para votar. O sea, se necesita, además de una ley que democratice los partidos internamente, porque también hay que decirlo, los partidos tradicionales han terminado siendo propiedad de élites. El mejor ejemplo es la corporación Comité Político PLD. Ahí no entra nadie que no sea esa cúpula, ¿verdad? No hay derecho a la democratización allí, a que los miembros de base tengan también derecho a postularse a esas instancias de dirección. Se necesita democratización, se necesita que se regule el tema del financiamiento, tanto los fondos públicos como los fondos privados. En los privados pienso que hay más problemas. Ese será el tercer tema. Sí, la rendición de cuentas se necesita, porque no solo ya somos organizaciones de ciudadanos, sino que estamos constitucionalizados. Los partidos somos entidades ya que estamos obligados a rendir cuentas, a estar en una relación horizontal con la sociedad, y obviamente una ley de partidos necesita también regular estos elementos, entre otros que creo necesarios, pero que deben resultar de un gran consenso nacional y no solo de la voluntad de la corporación Comité Político PLD. Un minuto, sí, alguien. Se me olvidó algo. Es muy importante también la parte de la reserva de las candidaturas. Nosotros en el Partido Dominicano decimos que no debe ser máximo un 10%, y que sea en cada tipo. Es decir, que la dirección del partido no pueda reservarse más de un 10%. Y que no sea en cada tipo de candidatura. Me explico. La ley que está diciendo el PLD es un 20%, pero señores, hay 4,000 y pico de candidatos. Si eso se deja abierto, se pueden reservar todos los senadores y todos los síndicos. Entonces nosotros decimos que no sea más de un 10% de los senadores, más de un 10% de los síndicos, o sea, que sea por cada una de las áreas, para que no haya ese control que un comité político puede decir, no vamos el comité a poner todos los candidatos a senadores del país, y que no se sometan a las bases del partido. Yo creo que hay que democratizar. Y lo segundo es también poner sanciones en la ley. No puede haber ley si no hay sanciones drásticas, y esa ley no habla de sanciones. Transfugismo, la propuesta del PLD plantea quien renuncia al partido pierde el cargo electoral, el cargo para el que fue electo. Bueno, eso es inconstitucional, sencillamente. Y se inscribe dentro de la línea general de ese proyecto, de ese anteproyecto de ley, que es un traje a la medida de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, reducción de las cuotas, reserva de candidaturas, en fin, cuando uno analiza aspecto por aspecto el último proyecto, este proyecto presentado por el PLD, significa, reitero, una regresión democrática para la República Dominicana, pero no es la única. Es que nosotros estamos observando toda una serie de medidas en la actualidad que van en ese sentido. La restricción de los derechos para los dominicanos de ascendencia haitiana, la reforma del Código de Trabajo, los derechos de las mujeres, el Código Penal, esta ley de partidos, todo va en la misma dirección, en la línea del retroceso en materia de derechos. ¿Alguien más?
¿Alguna opinión adicional? Bueno, pues tenemos que hacer una nueva pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de dinero, del financiamiento de los partidos y la transparencia de las organizaciones políticas de nuestro país. No se vayan, recuerden que estamos en esta serie especial Rumbo de la Sociedad Dominicana. Hoy hablamos de sistema de partidos con las llamadas fuerzas alternativas de nuestro país.